Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Catolizando adentro y afuera. Estamos llegando a nuestro cuarto podcast. Así que queremos darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles su sintonía a través de Anchor, de YouTube, de Facebook y de TikTok. También estamos en Twitter, donde diariamente tienen contenido sobre la liturgia de cada día, unas pequeñas estrofas de los evangelios, de las lecturas, para guiarles y acompañarles en su día. Estamos en esta jornada y vamos a hablar sobre la vida parroquial, nuestra participación dentro de la vida de la parroquia. El Espíritu Santo nos acompañe en este día luego de haber celebrado la solemnidad de Cristo Rey del Universo y ya preparándonos para iniciar el próximo domingo, si Dios lo permite, el tiempo del Adviento. Que el Espíritu Santo nos guíe por la intercesión de la Virgen Santísima, la Purísima Concepción de María, que el próximo lunes inicia su novena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Victoria? Para iniciar, explicarnos qué es, en primer lugar, una parroquia y cuál es la diferencia entre iglesia, parroquia, templo, porque son términos que para empezar debemos de dejarlos claros sus significados. Bien, gracias a Dios. Muy emocionada de poder compartir estos temas que nos apasionan como católicos. Y para entrar en el tema, pues hablar de la parroquia es hablar de aquella fuente a la que todo el mundo viene a calmar su sed, decía el Papa Juan XXIII. Hablar de la parroquia es podríamos hablar desde el punto de vista de la jurisdicción, es decir, desde un lugar determinado donde todas las personas de alrededor de este lugar determinado formamos parte y venimos a formar parte de una comunidad. O sea, podemos hablar de la parroquia desde un sentido espiritual, es decir, todos los parroquianos, como se le llaman a aquellos fieles o aquellos feligreses que asisten asiduamente a este lugar, que es la casa de Dios, que es el templo, que es la iglesia, como decía, hablando de estructura. Entonces, esa es la diferencia entre la parroquia, es la jurisdicción, digamos, no solamente física, sino también espiritual, donde las personas pueden recibir los sacramentos y de donde inicia la vida de fe, básicamente. Ok, jurisdicción física, hablando de un territorio. En un municipio pueden haber dos parroquias, probablemente. Pongamos un ejemplo en Darío, que es el primero que se me viene a la mente. Hay dos parroquias, que está Santa Lucía y San Pedro, son dos jurisdicciones. Sin embargo, hay templos que le pertenecen a esa parroquia y que no son parroquias. En Darío creo que en cada una de las parroquias hay dos templos extras que están en barrios y que son parte. Esa es en la parte física que vos decías que es la jurisdicción, pero también está la parte espiritual. Obviamente sí, claro, la palabra parroquia como tal tiene un significado, la palabra parroquia, es decir, si nosotros buscamos, investigamos, viene o quiere significar desde el griego casa. Eso es lo que quiere significar la palabra parroquia, viene de paraoika, que significa casa. Tiene obviamente su etimología, pues la palabra como tal, etimológicamente, viene del griego, que significa esto. Sin embargo, desde el siglo II, digamos, en nuestra iglesia, nosotros hemos entendido también esta parroquia como un sinónimo de comunidad cristiana o de iglesia particular. Entonces, obviamente, la parroquia es nuestra casa, como decía el Papa Juan Pablo II, es el lugar donde nosotros nos formamos en la fe. Lo podemos ver también como un sentido de residencia. Cuando hablamos de la jurisdicción nos referimos a que podríamos decir que políticamente, es decir, un determinado territorio puede estar dividido y entonces es ahí donde nosotros entendemos parroquia como aquella jurisdicción donde determinados fieles, cuando hablando físicamente podemos decir barrios, o le corresponden a este templo que está cercano, habitualmente está cerca, y forman parte de esta parroquia. Y ahí ya entramos directamente al objetivo del tema de hoy, y es la vida parroquial, que se convierte en una vida comunitaria. Dentro de una parroquia
hay una estructura, está el párroco, que es un sacerdote, hay vicarios, si en los casos hay lugares que tienen la gracia de tener 2, 3 sacerdotes, y también están los grupos parroquiales, los movimientos, las pastorales, los coros, los músicos, la acción católica, los delegados de la palabra, los coordinadores, los celebradores, los ministros de la comunión. Y ahí ya se forma una comunidad. Los diversos ministerios que hay en una parroquia, claro. También es que la parroquia tiene por vocación reunir a todos los fieles de un territorio. Entonces ahí nos reunimos. Y recordemos también que en la parroquia, mira qué interesante y qué bonito, los fieles, la feligresía, podemos nosotros, todos los carismas que tenemos, los podemos poner al servicio de esta comunidad parroquial. Entonces, en una parroquia vamos a encontrar fieles que tienen diferentes carismas que los ponen a servicio de esta parroquia. Entonces, es ahí donde habla de ministerios, de pastorales y de diversos servicios que se pueden realizar en una parroquia. Ahora, en medio de esta diversidad que ya explicaba que existe en la parroquia y que lo podemos aterrizar incluso a las comunidades rurales, porque también son parte de una parroquia, pero tienen su estructura, o en cualquier espacio de iglesia, sean instituciones, movimientos, etc. Pero iluminándolo desde la parroquia, ¿cómo ejercer la vida comunitaria en la diversidad de miembros, que muchas veces hasta ni nos conocemos? Pero ¿cómo sentirnos de alguna manera hermanos, miembros de esa comunidad? Acabas de decir algo fundamental, el tema de la fraternidad. Fíjate que la Christi Fidelis Laicis habla que la parroquia es ante todo una familia. Y podemos tomar ese término de familia para decir que en una parroquia cada persona que participa de las actividades parroquiales, de las Eucaristías dominicales, de las liturgias, formamos parte de una familia. Y como toda familia, en la familia pues hay diferentes tipos de caracteres, personalidades, identidades. Hablemos entonces que en la parroquia hay diferentes carismas, y para vivir esta comunidad, que es lo que la iglesia siempre ha llamado a esta familia, este hogar, hay una palabra creo que fundamental y que yo lo aprendí de las misioneras de la Caridad y la Providencia, quienes me formaron en la fe. Las misioneras hablaban del sentido de pertenencia, y a mí me parece que es fundamental que un católico, que un laico, que un feligrés, como lo dicen los documentos de la iglesia, que asiste a una determinada parroquia, se sienta parte de esta parroquia. Entonces, el sentido de pertenencia me parece que es fundamental. Es como ponerte la camiseta de tu equipo. Si yo me pongo la camiseta que soy de esta parroquia y te sentís parte de la parroquia, miembro de la parroquia, participas activa y asiduamente de las actividades de la parroquia y ves a los hermanos que asisten a esa parroquia como una comunidad, como tu hermano, como tu familia. En otras palabras, el sentido de pertenencia a la vida parroquial depende de uno mismo, depende de Manuel, por ejemplo, de sentirme que pertenezco a esta parroquia y no excluirme, porque muchas veces decimos, bueno, pero si está el consejo parroquial, el sacerdote tiene sus colaboradores íntimos, cercanos, que es el consejo parroquial, que es los encargados de los movimientos, que es los encargados de grupo. Entonces yo no paso más que desapercibido, voy a misa y salgo, y si solo soy de domingo, voy el domingo y me regreso a mi casa y hasta el siguiente domingo, y solo digo, yo voy a la iglesia tal, pero no me siento parte de la iglesia tal. Entonces ya eso depende de mí, porque como vos lo decías, es el sentido de no decir solo voy a este templo, sino soy de ese templo, que es diferente. Y yo pienso que hay preguntas que nos podemos hacer que nos ayudan a entender si nos sentimos parte de esta comunidad parroquial. Por ejemplo, a veces cuando a uno le preguntan, ¿y a qué parroquia pertenece? Hay muchas personas que no tienen esta identidad parroquial y te dicen, por ejemplo, no, yo voy a tal iglesia o yo voy a misa a tal lugar, pero no te dicen soy de la parroquia tal. Otra cosa también que nos puede ayudar a saber cuando tenemos sentido parroquial, cuando la parroquia tiene necesidades. Por ejemplo, cuando se hacen actividades para pintar el templo, por ejemplo, cuando se hacen actividades para recaudar fondos para hacer caridades para los pobres. Y entonces ahí es donde uno responde
como parte de la familia, como ser hijo de esta comunidad, como ser hermano, de participar, de no hacerte ajeno, aunque no pertenezcas a un movimiento eclesial o formes parte de la estructura de una pastoral, porque a veces también confundimos el hecho de que pertenezcamos a una pastoral. Hay muchas personas que creen que pertenecer a una pastoral es cuando vos formas parte de quienes dirigen la pastoral, pero toda la feligresía de una parroquia forma parte de una pastoral y está la atención pastoral. Porque de hecho las pastorales, su labor, su misión y naturaleza es dirigida a la feligresía. Entonces por eso son parte. También hay otro tema aquí importante. Ya estábamos hablando del sentido de pertenencia de cada individuo, de cada feligres, de cada persona a la parroquia. Pero viene otra parte que es todavía más trascendental y que creo que nos cuesta mucho. Y es el sentir que aquel que va a la parroquia también es mi hermano, es mi amigo, bueno, si no quieres decir amigo, es mi conocido, mi compañero de camino en la vida de la fe. Y te pongo este ejemplo porque nos pasa. ¿Cuántas veces sabemos que uno de los que va a la parroquia, que quizás no esté directamente en un movimiento, pero sí asiste a la parroquia a lo mejor diario, tiene alguna dificultad y no nos dimos cuenta porque no tenemos ese sentido de pertenencia? Y empecemos desde lo básico. Hay mucha gente que va a la vida de la parroquia, incluso son misas de diario y hay veces que hasta van más a misa que los mismos miembros de consejos y equipos parroquiales, y que a lo mejor ni siquiera les sabemos el nombre, ni siquiera los saludamos, ni un hola, ni un adiós. Entonces, un aspecto de este tema es el sentirme miembro de la parroquia, pero el otro aspecto es el sentirme hermano, claro, de los que asisten a la parroquia. La acogida pastoral. Fíjate que hay un gesto muy bonito que yo lo vi en una parroquia cuando, llegó un sacerdote nuevo a la parroquia. Y este sacerdote, pues obviamente llegó a ser el párroco. Entonces el gesto que me gustó de este sacerdote, y que por lo general lo hacen sus hermanos, ellos son religiosos, lo hacen, es que al final de la Eucaristía dominical, por ejemplo, salen al atrio y saludan a las personas que vienen saliendo del templo. Y entonces me llama la atención porque decía yo, entonces el atrio tiene como esta función de que sean los lugares donde nosotros podemos compartir. Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro antes de la Eucaristía y después de la Eucaristía. Entonces, este gesto que tuvo este párroco yo lo destaco porque así también podemos nosotros como laicos, como fieles de una parroquia, hacer amistad, hacer comunidad, hacer fraternidad, hacer hermandad con otros miembros. Una cosa que a mí también me ha gustado es que cuando acude asiduamente a una parroquia, digamos a la Eucaristía diaria, qué bonito es que de tanto que ves a las personas en la Eucaristía, ya te saludas y a lo mejor las conoces solamente, como decía, solamente de cara, solamente de misa, no sabes el nombre, pero claro, qué bonito sería que nosotros mismos pudiéramos acercarnos y preguntarle cómo se llama, hacia dónde va, pues decir por qué lado vive, sobre todo cuando hay días, esto se presta mucho cuando hay días de mucha lluvia, que la gente no se puede ir inmediatamente y se queda en la parte de la entrada principal del templo y ahí uno puede medio conversar, medio saludarse, medio platicar. Entonces esto forma parte también del hecho de hacer comunidad. Sin embargo, hay personas que ni siquiera yendo a misa diario, ni siquiera son capaces de darte la paz a la hora del gesto de paz. Entonces también es ese... Bueno, creo que hay algo importante aquí que también se debe destacar y es lo que tenemos muchas veces, no sé si son complejos, falsos respetos humanos, etc. Y por ejemplo a mí me sucedía un día de estos y por eso también otro ejemplo, y es que hay veces que a un mismo miembro de la parroquia que a lo mejor sirve en la misma misa que vos servís, a lo mejor no en el área que vos servís, pero sí en la misma celebración, y te lo encontrás en la calle y te cuesta decirle adiós, o vas detrás de él y no le querés pasar, a lo mejor vos vas rápido, él va un poquito más despacio y vos necesitas pasar, pero la pensás y pasarle para no decirle adiós, o mejor si te cruzás
a la otra acera para evitar decirle a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no vencemos esos falsos respetos? Porque creo que si vencemos esos que son pequeños detalles, sería tan importante y pasos tan grandes para vivir como hermanos, como lo dice el canto. ¿Por qué? Porque también caemos en otros, cantamos, rezamos y decimos muchas veces en la misa, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Te salió muy bien. Pero no vivimos ese Puede ser del coro de la parroquia. Puedo ser del coro. Bueno, ahí sería que uno del coro me escuche y me diga si puedo aplicar o no. Pero acabas de tocar un punto importante, y es el tema de que si realmente vamos caminando juntos o cada quien va caminando, como decimos nosotros popularmente aquí en nuestro país, vamos jalando agua solamente para tu molino, vas jalando agua para tu molino. Pero es cierto, realmente vamos caminando juntos, todos los hermanos de la parroquia, y hay actividades que se pueden realizar donde podemos acercar a más hermanos. Por ejemplo, a mí me gusta cuando en los avisos dice, se le invita a los niños a que forman parte de la pastoral de la niñez. Pero a veces, digo yo, hay personas que tienen pena de acercarse para anotarse, que desconocen de qué se trata la pastoral, o cuando, por ejemplo, hacen invitaciones a los matrimonios, por ejemplo, o a la familia, que va a haber una actividad para formar la familia. Y hay gestos importantes que yo digo que se pueden realizar, por ejemplo, cuando se celebran matrimonios en la parroquia, como que darle seguimiento a esos matrimonios para integrarlos a la vida parroquial. O personas que asiduamente llegan al templo, que tienen años de llegar al templo en los jueves, en los domingos, inclusive en la misa diaria, pero no están insertados en ninguna pastoral o no son atendidos pastoralmente. Claro, creo que en ese sentido nos pasa lo del canto. Todos estamos claros que vamos al encuentro del Señor, pero se nos olvidan las maneras de ir al encuentro del Señor, y ahí con el simple gesto de no saber el nombre de la persona que va a tu misma misa diario o semanal o dominical, o que va constantemente a la parroquia, con no saber ni siquiera el nombre, ya está faltando a la caridad. Porque cada quien es llamado por su nombre, y menos cuando caemos en aquello que decimos a mejor, lo que te decía, mejor no avanzo en la calle aunque vaya rápido para evitar saludarlo. Entonces creo que nos falta eso del sentido de comunidad, y en este sentido pues es una autocrítica que nos estamos haciendo todos, porque como te digo, es a partir de la experiencia nuestra, mía como tal también. Y que muchas veces pues no nos hace falta eso de sentirnos más miembros todos de la iglesia. Hay veces que a lo mejor vemos a la señora que es de escasos recursos en la parroquia, y cuántas veces en vez de ir y que conocemos, a lo mejor no le sabes el nombre, pero sí ya la identificas que es de escasos recursos, cuántas veces en vez de ir, no estoy hablando del párroco, del sacerdote, estoy hablando de los miembros, de los laicos, en vez de ir a saludarla, mejor nos corremos porque a lo mejor te va a pedir ayuda. Y sucede también. Entonces, por eso hoy quisimos hablar de esto, del sentido comunitario y parroquial. Para terminar, ¿cuáles serían tus consejos finales para fomentar este sentido de la vida comunitaria y parroquial? Bueno, yo creo que lo primero es pedirle la gracia también al Señor, porque todo forma parte de la gracia. Que le pidamos al Señor que nos dé esa apertura y que nos regale lo que necesitamos para acercarnos a lo otro. Yo digo que esto no es tan sencillo, siempre lo he pensado, porque si fuera fácil no sería un mandamiento. Si todos nos amáramos los unos a los otros, el Señor no hubiera dicho este es el mandamiento importante y que está por encima de los demás. Entonces creo que pedirle al Señor eso, y lo otro, estar un poquito más atentos y más alerta a las personas que comparten con nosotros en la parroquia, y hacer vida parroquial, ir a la kermés, participar de las actividades donde nos invitan, sean familiares, personales, es decir, estar presente como tu familia. Si necesitan algo, colaborar. Creo que eso es importante. Y también pues tener ese espíritu de humildad, de caridad y hasta cierto punto incluso de tolerancia para acoger al hermano, porque como somos vida comunitaria, vida parroquial, somos hermanos. Nos despedimos, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en Anchor, en Facebook, en YouTube,
en TikTok. Estamos como Catolizando todos los lunes a las 7 de la noche. Emitimos nuestra transmisión del tema semanal y durante todos los días de la semana se van publicando pequeños fragmentos, quizás los más interesantes del tema, a través de el Facebook y también a través de los estados de WhatsApp y a través de las historias de Facebook. Entonces, de los Reels, famosos Reels. Entonces por ahí estamos y además en Anchor pueden encontrar nuestros programas completos. Si tienen sugerencias a través de esas mismas redes las pueden hacer llegar. Si tenés algo que agregar. Y si les gusta este contenido, por favor compartirlo con otros hermanos, miembros de sus comunidades, para que también puedan escucharlo y también puedan reflexionar sobre estos temas y también puedan escribirnos a nosotros y hacernos sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones, que todas son válidas y bienvenidas. Y a propósito que el domingo iniciamos Año Nuevo, solo los católicos entenderán, dirían ahí los memes, puede ser un propósito de Año Nuevo, litúrgico, la vida comunitaria. Nos despedimos, estaremos el próximo lunes, es 28 de noviembre, día en que en Nicaragua inician los festejos oficiales a la Inmaculada Concepción de María, así que por ahí estaremos también acompañándoles a las 7 de la noche con un tema más para ustedes. Nos vemos. Esto fue Catolizando. Recuerda nuestros podcasts todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook, YouTube, TikTok y Anchor. Catolizando.